todos, estimada profesora y compañeros de curso. Mi nombre es Victoria Ordóñez Jiménez y me corresponde junto con la compañera Yarelis Taleno y Nora Taleno presentar el siguiente proyecto de biología vegetal. Hola, mi nombre es Nora Taleno. La biodiversidad es la variedad de vida en la Tierra, desde los organismos más simples hasta las comunidades más complejas que habitan en los ecosistemas, entre los cuales encontramos a las plantas, que son organismos eucariontes multicelulares que habitan en una gran variedad de hábitats. Estas se clasifican en dos grupos principales, que son las plantas no vasculares, como las briófitas, entre los cuales encontramos a los musgos, y las plantas vasculares. Las plantas vasculares encontramos a las pteridofitas, a la angiosperma y a la gimnosperma. Entre este grupo de plantas vasculares encontramos a los helechos, la alpinia, el ciprés, los clavelillos, la mostera, la bufelsia, la ixora y la alamanda, que son las plantas que vamos a utilizar para el herbario. Un herbario es una colecta de plantas secas y prensadas que se utilizan con fines de investigación, educación y conservación. Estas pueden ser pequeñas con pocas plantas o grandes con millones de plantas. Por ende, en el presente video se van a presentar cómo se llevó a cabo la recolecta y el montaje de las plantas para el herbario. El montaje de las plantas es el proceso de preparar las plantas para su inclusión en el herbario. El proceso comienza con la recolecta de la planta, luego la planta se limpia y se prensa para finalmente la planta ya seca se monte en un soporte donde se logren apreciar tanto su lado inverso como su lado reverso de la planta. Hola, aquí estoy nuevamente y esta vez ando recolectando las especies para realizar el secado del herbario. Y aquí me enfoqué en las plantas angiosperma con flores. Voy a cortar unas dos por si acaso para ver cuál queda más bonita. El tamaño de un periódico. Entonces, luego le mostraré el procedimiento. Las destacadas para la realización del herbario sería la siguiente. Esta planta, el nombre denominado es Ixora y las flores son de color de amarillo intenso, hojas verdes. Por aquí se le observa un fruto. Y igual que las plantas anteriores, debemos anotar las características para luego etiquetar las muestras. La siguiente planta que recolectaré como muestra para el herbario sería esta. Esta planta se caracteriza por tener flores de color violeta y blancas. Y el nombre de esta planta es Brunfelsia. Entonces, aquí tengo el cuaderno para anotar las características de la planta, por ejemplo, el color de la flor, el color de las hojas y la fecha que recolecté, entre otras. Le mostraré el proceso de secado de las especies recolectadas anteriormente. Entonces, puedo colocarla como mejor se vea. Entonces, tomando en cuenta que debo darle vuelta a unas hojitas para que se vea la parte superior del inves de las hojas. Por ejemplo, aquí vamos con la ayuda de una podadora, podemos quitarle esta hojita. Doy vuelta, cierro el periódico y cierro el otro. Esto que coloqué aquí ya había pegado la etiqueta con la información anotada. Por ejemplo, el país, la provincia, el cantón,
la altura y otras observaciones más realizadas a la planta. Posteriormente, coloco la muestra en un pliego de periódico de una caja y le pongo la otra encima. Seguidamente, paso la planta al secador y le coloco la otra parte encima. Seguidamente le colocamos una tabla y podemos poner un peso aquí para que prense bastante y se seque mejor la planta. Aquí le mostraré las otras especies preparadas para el secado. Se realizó de la misma forma como lo mostré ahorita. Seguidamente le mostraré el montaje de la espécimen para el herbario. Aquí tenemos la plantita. Recordemos que ella se puso a secar varios días antes. Entonces lo que vamos a necesitar para este proceso es una podadora por si debemos cortar alguna hojita, tijeras, goma y papel engomado. Entonces lo que vamos a hacer con esta especie es darle vueltita con mucho cuidado y echarle goma por todas las hojitas. Distribuimos la goma por todas las hojas. Con mucho cuidado para que no se nos despegue una hojita. Le damos vuelta con mucho cuidado y la colocamos de manera que se puedan visualizar todas las hojas. Bueno, en la parte inferior derecha le colocamos la etiqueta con toda la información recolectada de la planta. Y aquí nos ayudamos con el papel engomado. Para que la planta quede bien sujetada. Este papel se le quita la partecita de arriba para que no se quede así con el color amarillo y no se note tanto. Entonces sujetamos para que pegue muy bien y que no se nos vaya a despegar. Si hace falta más goma por aquí, nada más le agregamos con mucho cuidado que no. Y si hay goma en exceso, podemos secar con una toallita. Con mucho cuidado quitar el exceso de la goma. Y por último, lo que hacemos es, igual que el proceso anterior, lo colocamos en medio de un papel periódico. Para que termine de sujetar bien y la planta y la goma se seque correctamente. Y la dejamos por unas horas y luego
la colocamos en cuarentena para luego trasladarlas al herbario. Así quedó las muestras de las espécimen para el herbario. Su nombre se le conoce como Brunfelsia, y esta otra Isora, y esta otra Alamanda. Entre la recolecta de nuestro herbario encontramos el clavelillo africano. Es del género clavelillo africano de las familias Astraceae, de la clase de las magnolias. Es una planta de filo vascular. El clavelillo africano es una planta dicotiledónea que se origina en China, India y el suroeste de Asia, que florece todo el año y sobresale por su cabeza florales de color rosadas o rojizas, que se igualan a un pincel. Son hojas anchas y se reproducen por medio de semillas. Tienen una altura de 25 a 40 centímetros. Representan un tipo de crecimiento herbácea. Es una planta hospedera de cochinilla que afecta las raíces, reduciendo el cultivo hasta un 60%. Entre sus polinizadores podemos mencionar que son los insectos, así también como los depredadores, como son los polillas y los escarabajos, que son capaces de comerse las hojas, los tallos y las flores del clavelillo. Entre la recolecta de nuestro herbario encontramos el ciprés. El ciprés es familia de los Cypressaceae, de la familia Cupressaceae, del orden pino, de la clase de las coníferas y del filo de planta vascular. Las coníferas, como el ciprés, es una planta angiosperma, es decir, presentan una copa abierta con hojas alargadas y con agujas escamosas. Es un árbol nativo de Centroamérica que prefiere los climas templados, pero también puede adaptarse a cualquier otro tipo de clima. Mide aproximadamente unos 20 metros de altura y florece en primavera o verano, y sus principales flores son pequeñas y poco llamativas, ya que sus semillas se encuentran en cono. Sus principales polinizadores son el viento y los insectos como las abejas y las mariposas, que producen conos pequeños y cerrados, como son los cipreses y los cedros. Entre las principales depredadores de los cipreses podemos encontrar insectos que se comen las hojas, los tallos y las raíces, los mamíferos que comen las semillas y los brotes, los hongos, los cuales causan enfermedades más comunes como la roya, el moho y la pudrición de la raíz, causadas por enfermedades virales por los hongos y virus. Otra de nuestras plantas de recolecta fue la mostedera deliciosa. Su nombre común es el cerimán. Es una planta arácea de la planta vascular. La mostedera deliciosa es una planta trepadora que puede crecer hasta 5 centímetros de altura. Es nativa de Centroamérica. Esta planta es muy reconocida por presentar grandes hojas anchas con una perforación cuando alcanzan su madurez. Para el proceso de recolecta de las plantas de ciprés, clavelillo africano y mostedera deliciosa, realicé el recorrido por el río Piris a las orillas del puente de Guadalupe en San Marcos de Terrazú. Primero extraje las partes de una rama de un ciprés cortándolo con una tijera. Luego realicé un corte de la planta mostedera deliciosa de un árbol. Y luego, por la orilla del río, encontré un clavelillo africano. Los coloqué en una bolsa plástica. Una vez ya realizado la recolecta, realicé el montaje. Primero, envolví cada una de las hojas de las muestras en hojas de papel periódico, y luego coloqué en un extremo una tapa de cartón, y luego coloqué en el otro extremo otra tapa de cartón. Luego, una vez ya envueltas cada una de las muestras, coloqué una tapa de madera abajo y otra arriba, y luego las amarré. Luego esperé por 6 días y realicé el herbario. Los musgos son plantas sin flor, no tienen tallos ni raíz. Sus hojas, estas en forma de espiral, se adhieren a las rocas o al suelo. Se encuentran en las regiones húmedas en todo el mundo, pero prefieren los ambientes húmedos y sombreados. Además, son importantes para el medio ambiente, ya que ayudan a conservar la humedad del suelo, como por ejemplo las plantas extraídas en la zona desamparada. El musgo pertenece al reino Plantae, familia de las Ilocomiaceae. Nombre común: musgo. Su nombre científico: Fusorium. Pertenece a la clase de las briófidas.
del musgo verdadero. Su filo es Bryophyta, que es una planta no vascular. El helecho es una especie que pertenece a los polipodios. Pertenece al reino Plantae. Es familia de los Lipodioceae, es decir, lenguas de cuervo. Su nombre científico, Polypodium. Nombre común, helecho de roca Apalaches. Clase, Polypodiucida. Filo, una planta vascular. Los helechos son plantas vasculares sin semilla. Sus hojas son largas y delgadas. Se encuentran en las regiones húmedas de los bosques tropicales por todo el mundo. Prefieren los ambientes húmedos y sombreados. Son útiles para el medio ambiente, ya que ayudan a la purificación del aire y del agua. Entre estos tenemos los helechos encontrados en la zona de Fátima de Desamparados. Alpinia son plantas herbáceas con hojas grandes y puntiagudas. Su tallo es rígido y prefieren los ambientes húmedos y sombríos. Se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Pertenece a la familia de las gingeberáceas. Nombre científico de la alpinia, Alpinia purpurata. Nombre común, Alpinia o jengibre rojo. Pertenece a la clase Lipiosida. Su filo es una planta vascular. Estas tres plantas fueron localizadas y recolectadas en Fátima de Desamparados. Análisis sobre la importancia de la recolecta de las plantas. Las colecciones de plantas son colecciones de especímenes de plantas preservados que se utilizan para la investigación, la educación y la conservación. Son una parte importante y esencial en la ciencia de la botánica y proporcionan una gran cantidad de información sobre la biodiversidad, la distribución y la ecología de las plantas. Las colecciones de plantas son esenciales para la biología de la conservación. Se utilizan para identificar especies amenazadas o en peligro de extinción, para estudiar su distribución ecológica y para desarrollar estrategias de conservación. Las colecciones de musgos y helechos se utilizan para identificar especies de musgos y helechos que están amenazados en peligro de extinción. Estas especies son importantes para los ecosistemas, ya que proporcionan hábitat en otros organismos y ayudan a regular el clima. Las colecciones de alpinia, ciprés, clavelillo, mostera, rufelsia, ixora, alamanda también se utilizan para identificar especies amenazadas o en peligro de extinción. Estas especies son importantes para la biodiversidad y la cultura humana. Las colecciones de plantas son una herramienta valiosa para la enseñanza de la ciencia. Se utilizan para ilustrar conceptos botánicos, para ayudar a los estudiantes a aprender e identificar plantas y para fomentar el interés en la naturaleza. Por ejemplo, las colecciones de musgos y helechos se pueden utilizar para ilustrar conceptos como la reproducción, la fotosíntesis y la adaptación. Las colecciones como la alpinia, el ciprés, los clavelillos, la mostera, la rufelsia, la ixora y la alamanda se pueden utilizar para ilustrar la biodiversidad de plantas y su importancia para los ecosistemas. Las colecciones de plantas son una parte esencial para la ciencia de la botánica y la enseñanza de la ciencia. Son una fuente valiosa de información sobre la diversidad, la distribución y la ecología de plantas y se utilizan para la investigación, la conservación y la educación. De manera de cierre de nuestro herbario podemos decir que las plantas tienen una gran diversidad de formas y tamaños que se relaciona con el ambiente en donde habitan. En general, las plantas con formas más diversas y complejas las encontramos en un ambiente muy húmedo, en donde tienen más disponible este recurso. Por otro lado, las plantas con formas más simples y hojas más pequeñas las encontramos en ambientes muy secos, en donde deben adaptarse a condiciones más diversas. La enseñanza de la técnica de recolección y montaje y perseveración de las plantas es importante para la conservación de la diversidad vegetal, la investigación científica y la educación. La elaboración de una recolecta de plantas secas de la localidad nos permite conocer la gran diversidad de plantas que se encuentran en la región en donde habitan y identificar plantas nativas y promover la cultura de la localidad de dichas plantas. Muchas gracias.